Segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Siempre me gusta recordarles que Dios es bueno. No, pero ese amén me dejó como, yo no sé, ahí la convicción. Dios es bueno. Eso es. Eso es. El día que el apóstol Pedro subía a la oración con Juan, a la hora novena, la de la oración, cuando iba a entrar al templo, junto a la puerta llamada La Hermosa, había un cojo allí de nacimiento, ¿no? Y él iba a pedir limosna, y cuando esperaba alguna moneda de Pedro, lo estuvo mirando así, y Pedro le dijo: de lo que tengo te doy, de lo que tengo te doy. Entonces yo voy a compartir de lo que he recibido esta semana. Estaba orando y el Señor me llevó a esta porción, entonces lo leí y dije: sí, este es el sermón del domingo, sin lugar a dudas. Entonces durante la semana he estado estudiando, leyendo, investigando, y me acordaba, a manera de introducción, de una historia que dice que había un ejército en plena batalla, en plena guerra. Entonces dos soldados del mismo bando comenzaron a pelear por un arma, por el tiempo en el que iban a salir, etcétera. Empezaron a discutir y empezaron a pelear entre ellos, y llegó el general y los abrió y los regañó y le dijo: miren allá, hacia donde estaba el enemigo, miren allá. Entonces se quedaron ambos mirando hacia él y les dijo: allá está el enemigo. Quiero decir, a veces el diablo hace que nosotros empecemos a tener guerra entre nosotros mismos, familias batallando entre ellos mismos, y el corazón se endurece y nos volvemos más egoístas. Todos nosotros tenemos diferentes campos de batalla, y esto es muy importante, hermanos, porque cuando se habla de la batalla espiritual, casi que de todo le echamos la culpa al diablo. Pastor, ese diablo cochino, puerco, ese pastor, y nosotros le echamos toda la culpa al diablo. Entonces hay dos áreas de batalla: una batalla externa, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es espiritual, pero también tenemos una batalla interna, y es esa batalla contra nuestro carácter, contra nuestro temperamento. A veces somos irascibles, a veces somos duros de corazón, en otras ocasiones somos temerosos, vivimos con complejos, diferentes cosas, pero todos tenemos diferentes batallas. Y si empezáramos aquí cada uno a hablar de su batalla, hoy no terminamos. Todos vivimos diferentes batallas. Pero esta porción que Dios me dio me llevaba a ver varias herramientas aquí importantes, y por eso le puse como título al tema: derrotando al enemigo que se levanta contra ti. Y me gustó mucho porque allá atrás hay como un ninja. Uy, sí, esta imagen está buena para los hermanos. ¿Sabe por qué me gustó la imagen? Porque ellos no hacen ruido, ellos se van acercando despacio. Y me acordaba de la figura del león, que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y a veces uno ve en esos documentales, por ejemplo el guepardo, cuando va a atacar, cómo se acerca. Entonces el enemigo acecha, no quiere ser oído, no quiere que nosotros tengamos el discernimiento para identificar, pero se levanta contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos, contra la familia, contra las finanzas, contra la iglesia, etcétera. Pero Dios nos muestra y nos revela lo que está pasando. Por eso tan importante la comunión con Dios. Y el Señor al final nos da la fuerza, la autoridad y el poder para derrotar a nuestros enemigos, afuera o adentro. Entonces vamos a estar ubicados, como les dije, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Si no les había dicho, ya sabe, segundo del libro de las Crónicas, capítulo 32. Para mí es muy importante que usted se ubique en el texto, como siempre, y que leamos cada palabra muy despacio. 4 cositas les voy a compartir. La primera: detener o estorbar la búsqueda de Dios es una estrategia del enemigo. Y yo creo que este pasaje es muy importante para nosotros, porque a nosotros como iglesia Dios nos está trayendo algo especial. Amén. Dios nos está bendiciendo. Y yo quiero que, por favor, poderle transmitir una verdad, y es que nosotros como iglesia estamos entrando en un nuevo tiempo, en un nuevo periodo, en una nueva etapa. Y es muy importante que seamos conscientes de eso, porque en este nuevo tiempo en el que estamos entrando, Dios está despertando en nuestro corazón un mayor anhelo por las cosas de Dios, un mayor anhelo por la presencia de Dios.
Por eso el Señor ha empezado como a reverdecer en nuestro corazón un fuego por Dios, por el Espíritu Santo, un anhelo por la palabra del Señor, un deseo por escuchar a Dios, ¿sí? Y es nuestro clamor también. Creemos, como estudiamos hace como 4 semanas, un tema que se llamó cielos abiertos, porque creemos que Dios abre los cielos sobre este lugar. Y como estudiábamos ese día, ángeles del Señor suben y descienden sobre este lugar. Esta casa es como un Betel, una puerta del cielo en la tierra. Por amor a Dios, digan amén. Gracias, hermano, me sirve mucho eso como predicador. Entonces, creemos eso, creemos en un nuevo tiempo. Pero ¿qué sucede? Cuando tomamos la decisión de empezar a buscar a Dios, el diablo no aplaude. Cuando tú dices, yo quiero transformar mi vida, yo quiero entrar en un nuevo tiempo y consciente soy de que tengo que empezar a buscar a Dios, así que voy a tomar un compromiso serio, personal, de buscar al Señor. El enemigo también va a procurar estorbar eso. Y no pensemos, porque la mayoría de nosotros, creo, concluye que cuando enfrentamos un problema es porque estamos haciendo algo mal. No, a veces estamos de hecho caminando con Dios y el enemigo se levanta. ¿O acaso quién caminó más derecho con Dios que Jesús? Es más, estaba en un ayuno y no vino el diablo a tentarlo. Podemos estar en el mejor tiempo y el enemigo levantarse. Y precisamente la Escritura, lo que vamos a estudiar, nos enseña eso. Él no va a querer que tú busques al Señor. Él va a procurar estorbar tu decisión de buscar a Dios, porque grandes cosas vienen cuando buscamos al Señor. Lo sobrenatural empieza a ocurrir, el poder de Dios comienza a fluir, las bendiciones empiezan a hacerse evidentes cuando buscamos al Señor. Vamos a leer entonces, en función de esto, cómo el enemigo busca estorbar la búsqueda del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo número 1. ¿Están conmigo, hermanos? Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Muy bien, vamos a ubicarnos primero históricamente. En este momento está reinando sobre Judá, la parte sur de Israel, cuya capital es Jerusalén. Está reinando Ezequías, hijo del rey Acaz, uno de los malos reyes de Israel. O sea, el papá de él fue un rey impío, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Se levantaron ídolos en los lugares altos, Israel se volvió idólatra. Entonces Dios levanta un nuevo rey, su hijo, llamado Ezequías. Cuando Ezequías sube al trono, toma la decisión de gobernar con Dios, que sin duda alguna es la mejor decisión. Cualquier proyecto que tú empieces, empiézalo con Dios y te va a ir bien. Y entonces el rey Ezequías toma la decisión, siendo un jovencito, de que Israel va a buscar a Dios. Entonces, aprovechando su condición como la autoridad, ordena a través de un decreto que todo Israel comience a buscar a Dios. Los ídolos comienzan a ser derribados, Israel comienza a orar. El templo que en el tiempo de su padre Acaz habían cerrado, lo reabren. Él restaura el sacerdocio en el templo. El pueblo vuelve a leer la ley de Dios, vuelve a hacer los cultos. Bajo el rey Ezequías, él dirige una Pascua, pero una Pascua tan grande, tan impresionante, que la Biblia dice que no se celebraba de los tiempos del rey Salomón. Es decir, una Pascua que no se celebraba hacía 250 años y más. Entonces imagínate lo que este rey hizo. Él promovió para que toda la nación se volviera a Dios. Estaban felices, Israel estaba feliz, estaban en el templo restaurado, en el culto, la presencia de Dios se manifestaba. Estaban buscando al Señor, y por eso dice capítulo 32 verso 1, vuelvo a leer: después de estas cosas y de esta fidelidad. Ellos estaban en tiempos maravillosos buscando al Señor, pero se levantó un enemigo llamado Sennacherib. Así que tú puedes estar en el mejor tiempo y el enemigo levantarse. Pero el enemigo se levanta y Dios lo permite, no para derribarte, sino para hacerte más fuerte. De hecho, detrás de esto, que para muchos era algo que generaba miedo y terror, Dios lo que va a hacer es traer unas poderosas bendiciones. Así que no importa el tiempo en el que usted esté ahora, usted es candidato para un milagro de Dios. Eso es fundamental.
Usted no se deje sacar del camino. O sea, no deje que el enemigo apague su deseo de buscar a Dios. Es tiempo de fortalecer la búsqueda del Señor. Entonces, cuando yo leí ese versículo, como siempre, a mí me llaman la atención ciertas palabras. Y yo dije, ¿qué quiere decir eso de esta fidelidad? Yo sé que en el contexto está hablando de que Israel estaba buscando a Dios, pero entonces miré la palabra, y esta palabra fidelidad se traduce del término hebreo emet. Y esa palabra tiene tres significados que yo le quise traer. Primero, estabilidad. Entonces eso es un significado muy transparente, nos permite concluir de manera como muy fácil que cuando buscamos a Dios tenemos estabilidad. Usted notará que cuando dejamos de tener comunión con el Señor y dejamos de buscar a Dios, nuestra vida se vuelve como un caos. Eso se vuelve difícil, la vida sin Dios. Pero la vida con Dios trae estabilidad. En segundo lugar, continuidad. Cuando buscamos al Señor recibimos de Él fuerza, fortaleza, y tenemos la capacidad de perseverar. Pero cuando dejamos de buscarlo nos volvemos inconstantes, nos volvemos de doble ánimo. Y en tercer lugar, la palabra emet significa integridad. Cuando empezamos a buscar al Señor, hay un temor de Dios en nuestro corazón que nos lleva a ser honestos, a ser justos, a hacer lo correcto, porque estamos buscando al Señor. Pero cuando dejamos de buscar a Dios, poco a poco empezamos a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Perdemos el discernimiento, los principios, perdemos el buen juicio. Pero ellos estaban en ese tiempo de fidelidad, de buscar al Señor, y se levantó el rey de los asirios, que ¿cómo se llamaba? Mire su Biblia, por favor, versículo 1. Estudiantes de la Biblia. ¿Cómo se llamaba el rey de los asirios? Sennacherib. Pues resulta que este rey, enseña la historia, enemigo de Israel, era soberbio, malvado, sanguinario. Cuando un pueblo, porque era el emperador del momento, la nación que dominaba el imperio, era Siria. Y entonces el pueblo que se levantaba contra ellos era aplastado de una forma violenta. Este ejército asirio era distinguido por ser sanguinario, violento, torturaba a los pueblos que sometían. Era un ejército impresionante, y este rey era malvado. De hecho, el diccionario Reina Valera de los nombres dice que Sennacherib significa zarza de destrucción. Entonces ya se puede imaginar, ¿no? Como decía ahora, en el desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo. Entonces ya con ese nombre uno dice, Dios mío, este personaje. Entonces se levantaba como el emperador del momento, y con su poderoso ejército venía sometiendo todos los pueblos cananeos. No había nación, pueblo o ejército que se pudiera resistir al ejército asirio. ¿Qué sería de ese pequeño pueblo, de esa pequeña ciudad llamada Jerusalén? Así que viene con todo su poder a someterlos. Lean conmigo, por favor, el versículo 10. Estamos en 2 de Crónicas, capítulo 32, verso 10. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios. Mire esta pregunta: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? Aquí está empezando a hablar el rey Sennacherib, ofendiendo y menospreciando la fe de los hebreos. Pero la palabra que quiero destacar es cuando él dice: ¿quién nos va a librar del sitio de Jerusalén? Sitiar una ciudad en aquel tiempo era rodearla con su ejército, de manera que nadie podía entrar y nadie podía salir. Entonces no había provisión, el alimento comenzaba a acabarse, ellos secaban la fuente de las aguas. El objetivo era hacer que la gente dentro de aquella ciudad, como Jerusalén tenía muros, entonces ellos tomaron la decisión de sitiarla. Entonces se acababa el alimento y la provisión, ellos tenían que salir casi que muriendo de hambre para rendirse a su enemigo. Y yo pensaba, ¿será que habrá sitios espirituales? O sea, ¿será que a veces el enemigo logra sitiar al cristiano? Yo creo que sí. Y por ejemplo ocurre cuando el diablo empieza a atacar una familia. Trae enfermedad, trae escasez, trae conflicto entre los miembros de la familia, empieza a atacar esa comunión con el Señor, y la familia, sin darse cuenta, poco a poco empieza a ser deteriorada. Las finanzas se acaban, la salud se viene abajo, y aparecen demonios en forma de hombres, cobradores de gota a gota. El banco llama y eso se vuelve peor. Dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero eso no es todo. Porque cuando un cristiano está sitiado o una familia está bajo sitio del enemigo,
el diablo empieza a lanzar sus dardos de fuego. Empieza a traer contra la mente del cristiano la duda, la incredulidad. ¿Será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios está enojado y no me escucha? ¿Será que el Señor me va a castigar? Yo creo que se debe a esto. Y empezamos con nuestras propias conclusiones a alejar la presencia de Dios. Y eso lo utiliza el diablo. Note conmigo aquí, lea conmigo acá. Segundo de Crónicas 32, verso 16. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel. Imagínate, blasfemaba. Como él blasfemaba a los dioses de los otros pueblos que sometió, pensó que con Israel, con Jerusalén, podía hacer lo mismo. Hermano, y el que toca Jerusalén toca los ojos de Dios. Eso es un asunto delicado. Y empezó él a blasfemar, diciendo, ¿qué decía él? Como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Verso 18, por favor. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén. O sea, ellos empezaron a gritarles en el mismo idioma de los hebreos. Usaban las mismas palabras de los hebreos para sembrarles duda, para sembrarles mentira. Cuidado, porque en cualquier momento el diablo puede usar personas que usan tu mismo lenguaje para traerte duda e incredulidad, para traerte miedo. Claro. ¿Cuántas veces viene alguien ahí con un versículo para llevarnos a hacer algo malo? O dicen, en el nombre de Cristo Jesús. Y uno como, y salen con cosas raras. Ahora compartía, un tiempo atrás, hace años atrás, llegó un hermano y me dijo, pastor, llegó la bendición de Dios, llegó el reino de Dios a nosotros. Y yo, pastor, Dios trae una bendición y eso viene bajo la bendición del apóstol no sé qué y de la profeta no sé cuál. Yo, caramba, si usted se mete a esta pirámide, pastor, llega el reino. Pero no me dijo que era el de las tinieblas. Llega el reino, pastor, llega la bendición. Yo, wow, póngale cuidado, hermano, las palabras. Dice que ellos hablaron en el idioma de los judíos. Entonces le ponen a uno 3 versículos y uno, sí, la bendición que yo estaba pidiéndole al Señor. Hermano, ¿cuántos matrimonios se realizan mal incluso entre la misma iglesia? Hermano, porque hay personas que pueden ponerse la Biblia de desodorante. Gloria a Dios, aleluya, santo, vive, Él vive. Y llegan a la iglesia y parece un querubín, parece un serafín, pero caído será. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces le dije, no quiero meterme en ese asunto, porque yo ya había investigado un poco. Esperemos unos 6 meses, pastor, que la bendición, que le voy a pedir 2 cosas. No me le diga a nadie de la iglesia, y ya le había dicho a varios. 2, esperemos, dejemos ese asunto quieto 6 meses. Como a los 2 meses, eso salió por las noticias, intervinieron esa entidad por captación de dinero. Así que nos pueden llegar hasta usando versículos. Ellos llegaron hablando en el idioma de los mismos hebreos. Verso 18. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros. ¿Para qué? Para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Atemorizarles. El diablo utiliza palabras para sembrar temor, palabras para sembrar terror. No, que esto ha estado difícil y lo que viene. ¿Sabe qué es lo bueno, hermano? Que es que esta palabra de Dios es maravillosa. Porque Israel vivió tiempos muy difíciles en el desierto y Dios nunca le faltó a su pueblo. Israel vivió un tiempo muy difícil cuando Dios envió las plagas en Egipto y Dios nunca dejó a su pueblo sin protección.
Así que el Señor, quien no cambia, nunca dejará de protegernos y darnos nuestra provisión. Entonces, vemos aquí al enemigo utilizando palabras, mensajes, queriendo sembrar miedo y temor. ¿Qué quiere? Estorbar la obra de Dios, detener la obra de Dios, impedir que tú busques a Dios. Porque sabe el enemigo que si tú tomas la decisión de buscar a Dios, poderosas bendiciones del Señor se van a manifestar. Y yo esto lo puedo decir con toda seguridad, porque tendría que arrancar muchísimos versículos de la Biblia para decir lo contrario. Todo el que busca a Dios será recompensado, será bendecido. No es en vano aquel que clama al Señor, que busca a Dios, hermano, no es en vano. Veamos ahora en segundo lugar precisamente lo que el clamor logra, lo que la oración logra. El clamor del cristiano activa el poder de Dios en la tierra. Si tú estás diciendo, pastor, yo estoy pasando por un tiempo difícil, estoy pasando por un tiempo de sequedad, me siento como sin respuestas, como un vacío, como sin dirección, busca al Señor, porque de Dios vendrá dirección sobrenatural. Busca a Dios porque vendrán milagros. Clama al Señor porque Él extenderá su mano e intervendrá en tu vida. Él va a intervenir en tus circunstancias. O sea, nuestro Dios es el mismo, Él sigue haciendo milagros. Solamente que usted y yo tenemos que dar un paso aquí en la tierra y decir, caramba, voy a buscar a Dios y voy a ver su mano a mi favor. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Primera partecita del versículo 21. Y Jehová envió un ángel. ¿Qué hizo Jehová? Envió un ángel. Ahora escuche, tomemos esa parte, pero vámonos hacia atrás. Un ángel envió Jehová cuando ellos clamaron y oraron. Cuando clamaron y oraron, Jehová Dios mandó un ángel. Lo sobrenatural ocurre cuando yo oro y clamo a Dios. Una cosa determina la otra. Nosotros, si queremos ver una intervención sobrenatural de Dios en nuestra vida, tenemos que buscar al Señor. De hecho, Dios galardona, recompensa a los que buscan a Dios. Lo que pasa es que a veces el mundo y sus afanes nos confunden. Pero en nuestra agenda el primer lugar debe ser buscar a Dios. Mas buscad primeramente y las demás cosas vendrán por añadidura. Es sencillo, es fácil, ahí está claro. Entonces, vuelvo al verso 20. Ezequías y el profeta Isaías oraron. Yo no sé quién tomó la iniciativa, me imagino que el rey. Hágame el favor y le dicen a Isaías que venga. Isaías viene y le dice, bueno, Isaías, ya sabe cómo estamos, ¿no? Sí, ya vi todos los ejércitos alrededor de nosotros. Muy bien, vamos a orar, Isaías. No hay otro camino. Vamos a orar. Y qué lindo ver que se unen dos personas de Dios. Un rey que está liderando un avivamiento y un profeta, un hombre de Dios como Isaías. Pero a veces cometemos el error de empezar a apoyarnos en alguien que no está buscando a Dios, que está frío, que está con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Y entonces, no, es que, ay, no sé, he estado como bajoneado. Ay, hermano, le hace falta 2 traguitos. Vea, vámonos para la transversal. Nos vamos nomás un ratico. Hay un lugar por allá que es tranquilito. No, pero es que eso es música secular. No, pero es suave, es la de planchar. Vamos, hermano. Y nos tomamos no más de 2 cervezas. No, es que acuérdese que Jesús cambió el agua en vino. Ay, cierto, ¿no? Y nos empieza como a calar el cuento. No, Ezequías dijo, llámenme a Isaías, que yo sé que ese hombre busca a Dios. Y viene Isaías y dice, vamos a orar, hermano, vamos a orar, vamos a buscar a Dios.
Verso 20, observen aquí algo. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Claro, cuando el Señor me dio esta porción para compartirles, yo leí eso. Entonces yo lo que hice fue que leí como dos sinónimos: oraron por esto y clamaron al cielo. ¿Qué nos dice linealmente allí la palabra? Hay que orar, hay que clamar a Dios, y me conformé inicialmente con eso. Pero luego miré y dije, bueno, pero aquí el Espíritu Santo nos está hablando de dos cosas que ellos hicieron: oraron y clamaron, y eso no es lo mismo. La Reina Valera aquí traduce orar y clamar, pero yo fui a mirar el significado y vamos a ver que las palabras hebreas usadas son diferentes. Miren usted, la palabra oraron se traduce del término hebreo palal, oiga, y palal significa ejecutar juicio, juzgar. La mayoría de las veces cuando nosotros vamos a orar, vamos a hablar con el Señor y vamos más bien a clamar. Clamar se traduce de la palabra hebrea sak, y esa palabra significa grito de auxilio, voz ante un peligro. Y yo me imagino que nosotros generalmente clamamos más que orar. Dios mío, ayúdame, Señor. Padre Santo, mañana es 14 y hay que pagar el semestre, Dios mío. Señor, mira ese recibo, mira, que pagarlo, Señor. Cosas así, ¿verdad? Entonces a mí me parece que nosotros tenemos más desarrollada la habilidad para clamar una voz ante un peligro, un grito de auxilio, pero creo que no en la misma proporción oramos, porque en este caso orar es juzgar, orar es ejecutar un juicio, y cuando tú vas ante un tribunal, tú vas ante un juez y él va a juzgar una situación. El juez representa la autoridad, y tú cuando vas ante el juez, tú no encuentras al juez llorando: ay, qué pesar eso que pasó, es terrible. No. Yo sé que hay momentos, yo soy llorón, yo les he dicho, hay momentos difíciles donde uno llora, pero ya toca secarse los ojos y la nariz también. Yo no sé por qué cuando uno llora se activan los ojos y la nariz, pero en fin, se seca uno y listo. Y ahora sí, vamos a orar, juzgar, a ejecutar juicios sobre el enemigo. Resulta que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 16, Jesucristo en vida dijo: el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y cuando el Señor derrota al diablo en la cruz del Calvario, la Biblia dice que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos públicamente. El término griego usado allí lo utilizaban en aquel tiempo cuando un imperio sometía a otro. ¿Y sabe qué hacían los generales ganadores? Tomaban al rey y a sus principales generales, les ponían una nariguera, cadenas, y los hacían andar prácticamente desnudos por el centro de la ciudad sometida, exhibiéndolos públicamente. Cuando Jesucristo derrotó al diablo en la cruz, dice la Biblia, despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente. Y por eso es que cuando Él resucita, Él le dice a su iglesia: yo te doy la autoridad para que en mi nombre eches fuera demonios. Entonces, cuando aquí habla de juzgar, es levantarse, y yo me los imagino al rey y al profeta orando. Claro que ellos no decían en el nombre de Jesucristo, porque el Señor no había venido, pero ellos decían en el nombre de Jehová, como dijo David. ¿Se acuerdan ustedes cuando enfrentó al gigante? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que yo imagino que ellos oraban en el nombre de Jehová de los ejércitos y empezaron a declarar que el enemigo caía, que Sennacherib y su ejército eran destruidos. Y hoy nosotros vamos a orar porque todo enemigo que se ha levantado contra ti caerá en el nombre de Jesucristo. El gigante que se levanta contra ti caerá en el nombre de Jesús. Hoy vamos a declarar
que toda brujería y hechicería que se levanta contra esta casa cae y es avergonzada en el nombre de Jesucristo el Señor. Una cosa es clamar cuando vamos derramando el corazón y lloramos y le pedimos a Dios auxilio, pero otra cosa es orar. Vamos a declarar lo que Dios nos ha entregado, ¿verdad? Entonces dice la escritura que ellos oraron, que ellos clamaron, y como resultado de esto Jehová envió un ángel. Diga conmigo, un ángel. Y la palabra de Dios dice, esto es maravilloso, porque esta narración que hay aquí está en donde estamos leyendo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, y está también en el libro del profeta Isaías. O sea que este mismo evento está en 3 partes de la Biblia. Y en la Biblia el número 3 significa perfección en testimonio. Por lo tanto, Dios está dando un testimonio perfecto de su poder para defender y proteger a su pueblo. Entonces aquella noche ellos están orando, están clamando, y Dios envió el ángel. Esa noche el ángel del Señor descendió. Pero cuando el Señor va a descender, unas horas antes, esto me lo estoy imaginando, ¿vale? Unas horas antes, Sennacherib dice: muy bien, vamos a seguir avanzando en la conquista, y ahora nuestro objetivo es esa ciudad de Jerusalén. Y entonces Jerusalén se encierra, ¿cierto? Y empieza a clamar, y viene Sennacherib, ¿no? Y empieza a blasfemar contra la ciudad. ¿Quién es el Dios de vosotros? ¿En quién confiáis vosotros? Todos los otros dioses, y era verdad, todos los otros dioses cananeos no me han podido resistir. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Y empezó a vituperar y a blasfemar contra el Dios de Israel. Y entonces vienen los generales y le dicen: rey, ¿y cuántos soldados vamos a mandar para allá? Y dice: me hace el favor y me organiza 185,000 soldados, de los más fieros, de los más terribles, mercenarios entrenados para la guerra. Hermano, en ese tiempo le tenían temor al ejército asirio, porque se destacaba por su violencia. Era gente que torturaba a los que sometían. Entonces organizaron 185,000 soldados. Gente que esa gente salía a matar o a morir. Y salen, y esa noche el ángel del Señor descendió. Y yo amo eso, porque la escritura no dice que fueron varios ángeles, no dice que fue una hueste de ángeles. El ángel del Señor vino, y esa noche murieron 185,000 guerreros. Por la mañana, eso lo lee en su casa, en el segundo libro de Reyes. Por la mañana, cuando se levantaron, todos los cuerpos de los soldados estaban allí. Porque eso es lo que le pasa a todo aquel que se levanta contra el pueblo del Señor. Y claramente la escritura dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Así que, hermanos, estamos del lado ganador. Qué bendición, estamos del lado ganador. Vuelvo acá, versículo 21. Y Jehová envió un ángel. Entonces vemos, imaginémonos nosotros a ese ángel del Señor descender. Porque aquí entró el punto número 3. Sennacherib y su obra son destruidos. Finalmente el poder del rey Sennacherib y su obra son destruidos. Y aquí le quiero compartir unas cosas muy bonitas o muy edificantes que en mi caso yo encontré. Dice, versículo 21: y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, el rey Sennacherib se devolvió, por tanto avergonzado a su tierra. Hay un pasaje muy bonito en la palabra del Señor que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y la condenación de toda lengua mentirosa es la herencia de los santos de Jehová. Entonces yo a veces oro y le digo al Señor: Señor, yo declaro tu palabra, y en el nombre de Jesucristo declaro que toda boca mentirosa, toda boca que se levanta para calumniar, la cierro en el nombre de Jesucristo. Y todo instrumento del diablo para calumniar o para sembrar discordia, declaro destruido en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Porque el enemigo siempre procura levantarse para dañar.
Y este Sennacherib se volvió avergonzado a su tierra. Como avergonzados huyen nuestros enemigos en el nombre de Jesucristo el Señor. Por favor, dice aquí que un ángel descendió. ¿Usted sabe que aquí hay ángeles del Señor? Aquí hay ángeles del Señor. Y ángeles a favor de este pueblo, de esta congregación, porque son los que el Señor ha asignado. Y pelean a nuestro favor. Y nuestros enemigos, toda brujería, toda hechicería, toda santería, toda invocación demoníaca contra este lugar o contra las familias de esta casa, son avergonzados en el nombre de Jesucristo. Sus planes son frustrados y destruidos en el nombre de Jesucristo. Porque el Señor está con nosotros. Ellos se devolvieron avergonzados. Sigo leyendo el versículo 21. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, óigame, ¿usted no le parece que Dios ha tenido con nosotros mucha misericordia? Porque este ve que Jehová Dios es más grande, pero igual se va a adorar al suyo. Ve, hermano amado, por pura misericordia nosotros hoy estamos en el camino de Jesucristo el Señor. Pero este estaba ciego. No, yo me voy a buscar a mi Dios. Se fue para el templo de su Dios. Mire lo que dice, versículo 21. Y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Yo pensaba, porque el diablo los usó, Dios lo permitió. Pero ¿qué había en el corazón de esos hijos? Odio, rencor, deseo de venganza contra un padre que tal vez maltrataba a esos hijos, contra un padre que tal vez los menospreció, o quizá ellos eran testigos de cómo él maltrataba a su mamá. ¿Quién sabe qué vieron ellos? ¿De qué manera los menospreció? Porque tal vez los trataba con dureza para que fueran como mercenarios de su ejército. ¿Quién sabe qué había hecho en ellos? Pero cosechó ese odio, cosechó ese rencor y lo mataron en el templo de su Dios. 2 hijos, enseña la Biblia, lo mataron. Quiero mostrarle ahora, porque él muere en el templo de su Dios. Quiero mostrarle 2 cositas aquí. En primer lugar, quiero mostrarles el significado. Vamos a mirar la diapositiva. El significado del nombre allí. El nombre Sennacherib significa el Dios sin, así, sin, con S mayúscula, sin poder, sin vida, así se llamaba sin. El Dios sin aumenta a los hermanos. Cuando el niño nace, sus padres lo consagran al Dios sin. Ellos dicen, sin es el Dios lunar. Ellos dicen, el Dios lunar nos ha dado este hijo y ha aumentado el número de los hermanos. Por eso es tan importante consagrar a Dios a los niños, entregarlos a Dios, consagrarlos. El diablo también conoce ese poder. Y por eso llevaron el niño y lo consagraron al Dios lunar. El Dios lunar en aquel tiempo se consideraba el Dios supremo sobre todos los dioses. Se consideraba protector. Oiga, se consideraba protector y no lo protegió porque los hijos lo mataron. Y lo tremendo es que lo mataron delante de las narices de él, porque era el templo. Era el Dios creador para ellos y era el Dios, ellos consideraban que era el Dios creador de los astros y por eso promovía la astrología. De hecho, era simbolizado a través de esta media luna. Por eso el nombre Sin también significa luna creciente. Y cuando yo vi la expresión luna creciente y vi esa luna, me acordé que hay una religión mundial cuyo símbolo es la media luna. Y es precisamente el Islam. Y yo, wow. El Islam considera a Jesús como un profeta que existió inferior a Mahoma. Para ellos Jesús no es hijo de Dios. O sea, Jesús no es Dios. Fue un ser humano que existió en la tierra. El brazo radical aborrece a Jesús.
las repúblicas islámicas, o sea, las repúblicas cuyo credo es el Islam, aborrecen el cristianismo, aborrecen a Israel. Y yo, Dios mío, esta batalla viene desde hace tiempo. Esto es, Dios mío, esto que estamos viendo aquí es poderoso. Pero resulta que este señor Sennacherib no solamente había sido consagrado al dios lunar, sino que Sennacherib era adorador de Nisroch. Y esto vamos a mirarlo aquí en este versículo que está, se los traje acá para que no tengamos que ir, en el segundo libro de los Reyes 19:37, donde dice: mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos lo hirieron a espada. Y esto es interesante y por eso lo traje, porque resulta que se consideraba que Nisroch era el dios que ayudaba a derrotar al enemigo en la batalla. Imagínate. Así que este hombre tenía una doble cobertura demoníaca, la del dios lunar y la de Nisroch. Pero aunque tenía esa doble cobertura demoníaca, ninguno lo pudo librar del juicio de Dios. Sus propios hijos lo mataron. Así que aquí no importa si le cerraron el cuerpo 7 veces, si lo sacudieron con las 7 hierbas del Amazonas, si le trajeron los polvos de la Madre Celestina, si le echaron las no sé qué. Eso no sirve, porque con la muerte paga el diablo a quien le sirve. El único que trae vida y vida en abundancia se llama Jesucristo nuestro Señor. No hay Dios, no hay Él, no hay otro como Él. Solo Jesucristo el Señor. Y sobre Él había una doble cobertura, no sirvió de nada. Es que yo he escuchado historias. Recuerdo a alguien muy cercano decirme: es que fulano de tal, ¿vos te acordás que este? Dice: no, yo casi no me acuerdo. Ese tipo tenía pacto con el diablo. Llevaba más de 30 muertos encima. Sicario tenaz, me decía. Y le han hecho como 4 atentados y de todo se ha volado, hermano. ¿Y sabe cuál es la última? ¿Cuál? Lo mataron. Hermanos, la única verdadera protección es la que viene de Dios. Cuando a veces tenemos que viajar en el carro y no hay accidentes, y ante ellos nos miramos, solo Dios nos protege, solo Dios nos... Tú sales de tu casa y tú no sabes lo que va a pasar, pero si tú caminas con el Rey de Gloria, el Señor te protegerá, su mano irá sobre ti, Él te guardará. Él nos guarda mientras estamos despiertos, mientras estamos dormidos. Así que este hombre vivió la destrucción de su ejército, perdió 185,000 hombres, se devolvió avergonzado y muere traicionado por sus propios hijos. Pero algo más que me encontré es que algunos consideran que Nisroch es un ángel caído. Wow. Entonces cuando yo vi eso, yo dije: Dios mío, Jehová Dios manda a su ángel y allá abajo hay un ángel caído. Esto se volvió un problema angelical. Así que había un ejército que viene a destruir Jerusalén. Aquí en Jerusalén están en oración. Hay un conflicto natural, pero en el ámbito celestial hay un conflicto entre ángeles. Yo no sé si hay un conflicto en el ámbito espiritual, pero nuestro Dios se llama Jehová de los ejércitos, y todo ángel se ha caído, que lo liberaron, si salió, lo que sea, el demonio, no importa lo que sea, hermano, no importa que sea el mismo infierno el que se levante, Jesucristo el Señor venció al Hades y nos dio a nosotros la autoridad. Es que dentro de ti opera Dios, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y Él nos está transformando. ¿O acaso no dice la Escritura que el que nosotros empezó la buena obra no la terminará hasta el día de Jesucristo? Pero además de que el Espíritu Santo mora en nosotros vive el Cristo de la gloria. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. En ti habita un Cristo grande, poderoso, glorioso. Él resplandece, las tinieblas cuando te ven retroceden. Porque el Cristo de la gloria resplandece y Él está en medio de nosotros, hermanos. Cristo Jesús está en medio de nosotros. Y aquí entramos al punto 4, que es el que más me gusta. Bueno, nos gusta a todos.
Victorias y bendiciones son la cosecha de aquel que clama, persevera y confía en Dios. ¿Cuántos quieren victorias? Bendiciones. Yo a veces oro, yo no sé, yo me he vuelto muy frecuente en esa oración. Y yo le digo al Señor: Señor, yo recibo todas las bendiciones, yo las recibo, yo las abrazo en el nombre de Jesucristo. Y confieso versículos de bendición. Entonces yo esta mañana también agarro todas las bendiciones que vienen en el nombre de Jesucristo, porque en el Antiguo Testamento, cuando un rey malvado caía, cuando un gigante caía, cuando un ejército enemigo caía, el pueblo de Israel iba a recoger el botín. No, hermano, pero ese hermano, hay algo que le gusta a Dios, y es que tengamos la fe de un niño. Hay algo que le gusta al Señor, y es que le creamos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 22. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos. Hago énfasis en eso. No solo los libró de Sennacherib, sino de las manos de todos. Y añade: y le dio reposo por todos lados. Yo vuelvo a repetir eso. Les dio reposo por todos lados. ¿Por qué? Hace varias semanas, haciendo los devocionales con mi esposa, no siempre hacemos el devocional juntos, pero buen número de veces lo hacemos juntos, pero siempre el Señor ha sido renuente en decirnos esto: y le dio paz, y le dio reposo. Entonces yo creo que Dios nos está mandando un mensaje, y es que para esta congregación viene un tiempo de paz, viene un tiempo de reposo, viene un tiempo de seguridad y estabilidad en el Señor. Para las familias. Versículo 23, ahora sí, diga: recibo eso, lo agarro en el nombre de Jesús. Verso 23. Y muchos, diga conmigo, muchos, trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová. Oiga. Ahora, por favor, piense: si trajeron ofrenda, era porque tenían con qué ofrendar. Porque qué duro, hermano, cuando uno dice en la casa: quiere una limonadita, y uno piensa por dentro: ay, pero no hay limones. Eso es duro. Es duro, ¿verdad? Uno ir a la cocina y esa nevera pelada. Alguien me decía: eso es deprimente. Eso es duro, ¿no? Pero qué rico cuando uno abre la nevera y eso parece el Edén. Ah, ¿cierto? Y entonces, si muchos llevaban ofrenda, era porque tenían con qué ofrendar. Y yo estoy seguro, o sea, yo me alegro cuando muchos hermanos me dicen: pastor, quiero contarle un testimonio. Y qué tremendo. Hermanos, yo no me voy a poner a profetizar, no. Ni le voy a decir: hermano, usted se va para tal parte, un viaje en yate. No, pero yo no sé, eso anda como una unción, hermano. Porque una vez un par de hermanas que sí está cambiando: pastor, nos vamos unos días para España. Y yo: ay, entonces ore por nosotros. ¿Y cuántos días? 2 meses. Ay, unos días. Qué bueno, vamos a orar para que les vaya bien. Y ahora en el culto anterior: pastor, un testimonio. ¿Qué? Que me voy el martes para Estados Unidos. Oh, y con mi hija. Y ¿sabe qué es lo tremendo, pastor? Que todo lo ha dado el Señor. Oh, cojas, hermano, cojas. Ya, qué bendición, pastor. Y yo no le había contado, pero otra bendición, y es que tengo carro. Yo, oh. Yo no quiero reducir la bendición de Dios al tema económico, porque yo sé que la bendición de Dios tiene muchas facetas. Porque podemos tener platica en la billetera, pero en la casa haber conflictos. Entonces, la paz de Dios en la casa también es un tesoro. Entonces hay muchas bendiciones. Lo que yo quiero decir es que muchas bendiciones del Señor vienen para cada familia de esta congregación. Dios está derramando bendiciones. Hay cielos abiertos y Dios está derramando bendiciones. El Señor está inquietando nuestro corazón a buscarlo. Déjeme decirle, hay personas que yo he visto que se están activando a buscar a Dios, y el Señor es el que está haciendo eso. Y si lo están haciendo es porque grandes bendiciones del Señor vienen sobre su vida, sobre su casa, sobre esta congregación.
porque Dios ha prometido recompensar. Dice entonces el versículo 23, que apenas estamos empezando ahí: y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y yo dije, amén, amén, lo recibo. Ahora, cuando yo leí ahí ricos presentes, porque esas son bendiciones que Dios tiene para todos, ricos presentes, yo quise mirar qué era eso. Ricos presentes en el hebreo, porque aunque usted ahí lee dos palabras, en el hebreo es una sola. Una sola. Y esa palabra, no se las traje escrita, pero la voy a decir. Esa palabra hebrea es migdaná. Migdaná. Y esa palabra significa, escúcheme, cosas preciosas. Cosas preciosas. Objetos preciosos. Ah, caramba. Hay objetos que son caros. Son bien costosos. Lo mejor de los cielos de arriba. Wow. Cuando dice rico presentes, también se traduce lo mejor de los cielos de arriba. Por favor, trate de pensar en lo mejor de los cielos de arriba. ¿Sabe que allá las flores son de oro? No, yo no he ido, pero sí me contaron. Sí, los jóvenes que fueron llevados al cielo dicen que ellos iban pasando, Jesús iba delante de ellos, y entonces había un jardín y todas las flores eran de oro. Y no faltó ahí el colombiano, no, mentiras, no eran colombianos, no. No son colombianos, no. Uno de ellos se acercó y fue a coger una flor de esas, y la flor se le hizo como así, huyendo de él, ¿no? Y él la cogió y no salía, ¿no? Yo no creo que él se la quería echar al bolsillo ni nada, yo creo que él quería tenerla y verla, y eran flores de oro pero vivas. Entonces él quería cogerla pero no salió. Entonces él miró a Jesús, no, como, ¿y qué pasa? Jesús se acercó, extendió la mano. Cuando él extendió la mano, la florcita se le acercó a la mano de Jesús. Jesús la sacó, se la entregó y le dijo, aquí todo se hace con amor. Piensa entonces en las cosas preciosas del cielo, porque resulta que el último significado de la palabra migdaná es gema. La gema es una piedra preciosa. Usted se puede imaginar que usted esté en la cocina cortando la cebolla y ¡pim! Una gema. Ay, pastor, ya va a hablar, pastor. Ese es el problema, para que bajen. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hay muchas bendiciones que no fluyen porque nosotros no las creemos. Pero aquí Dios está diciendo, traeré ricos presentes sobre esta casa y sus familias. No, pero con ese amén. Y la última frase dice, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Y cuando yo leí naciones, claro, me acordé, vida y restauración para las naciones. Y yo oraba y le decía, Señor, tú quieres darnos grandes cosas, con todo mi corazón te pido, ayúdanos a ser fieles y ayúdanos a buscarte, porque grandes cosas del Señor vienen sobre tu casa, sobre tu familia. Pero es necesario que lo creamos, que nos apropiemos de eso, y por eso vamos a orar, porque si hay alguien que estorba esto, se llama Senaquerib y los espíritus que operaban detrás de él. Pero hoy nosotros vamos a orar y eso va a caer en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.